Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Cristo es el Señor, Rey de las naciones. La palabra de Dios nos enseña, nos guía, y la palabra de Dios fue dada, los mandamientos, fue dada a un pueblo llamado Israel. Que si vamos un poquito más atrás, es un pueblo que Dios escogió, llamó a Abraham, dice Hebreos 11:8, que Dios llamó a Abraham y por la fe obedeció. De un hombre obediente, de un hombre que tuvo oídos para oír al Señor, Dios sacó un pueblo, eligió un pueblo, una nación, pero para que ese pueblo, esa familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, no se perdiera entre las naciones, Dios los metió a un pueblo, a un imperio llamado Egipto. Y ahí estuvieron en Egipto por más de 450 años. Entró una familia, primero José, luego la familia de Jacob, con sus 12 hermanos. Y después de eso llegó a ser una gran nación. El pueblo comenzó a crecer. Y todo era para preparar el camino de la venida del Hijo de Dios. Por eso la motivación que ellos tenían era la venida del Mesías. Había una promesa y esa promesa era una promesa cierta. Y Dios comenzó a hablar acerca de la venida del Mesías. Cada vez que se reunían, siempre había una palabra y la motivación terminaba en que el Mesías va a venir. Ese pueblo salió de Egipto, vio las maravillas de Dios y Dios los encamina a la tierra prometida. Resulta que no creyeron y se quedan en el desierto por 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque los espías que fueron a inspeccionar la tierra les llevó 40 días y Dios les dijo un día por año. Toda la generación que sale de Egipto se queda en el desierto murmurando, maldiciendo en el desierto. Dice Dios, yo les di agua, les di comida, les di pan, les di carne, su zapato no envejeció, su vestido tampoco envejeció. Pero los 40 años fueron duros de cerviz. Dios habló, ellos vieron que el Sinaí temblaba, ellos vieron las maravillas de Dios, que el Sinaí, Dios habló, Moisés subió, trajo las tablas de la ley. Cuando Moisés baja del monte, el pueblo de Israel está adorando. Y ese pueblo que Dios eligió, para que de en medio de ese pueblo sacara un remanente. ¿Usted se ha dado cuenta en las minas de oro cuánto les cuesta encontrar un gramo de oro? Están colando y colando arena y tierra. Hasta ahorita no he ido a checar mi mina cómo está, pero están colando y colando arena. Y se ponen brincas de alegría porque encuentran y pueden reunir 1 gramo de oro, 2 gramos de oro. 1 kilo de oro se hacen millonarios. Pero están en esa batalla de
buscar. Y les cuesta mucho para encontrar el remanente. El pueblo de Israel, hay un remanente. Pero de la misma manera que Dios eligió a ese pueblo, llamó a Abraham y permitió que creciera tanto ese pueblo, Dios sacó un remanente. Por eso Jesús mismo dijo, muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Y aún los escogidos se pueden desviar de la verdad. Mire qué tan delgado es el hilo. Hoy hablamos de avivamientos, hoy hablamos de llenar, de abarrotar lugares. Pero hay algo más importante que eso. Enseñarle a la gente, enseñarle al pueblo que nuestra motivación tiene que ser Cristo. Tiene que ser su palabra. Y ese pueblo de Israel, muere Moisés. Y después que muere Moisés, le hacen luto. Y después de hacerle luto a Moisés, le hacen su nicho. Le hacen su nicho en su corazón. Y dice, Moisés era un hombre de Dios. Moisés, respetamos mucho lo que Moisés nos enseñó. Y se hicieron celosos de lo que Moisés le enseñó. De las palabras que Dios reveló a Moisés, se hicieron celosos. Y defendían a capa y espada a Moisés. Y si alguien hablaba mal de Moisés, casi lo mataban. O lo mataban más bien. Pero cuando Moisés estaba en vida, ¿qué hicieron con Moisés? ¿Obedecieron la palabra de Dios que Moisés les daba? No, lo querían matar. Pero como ya no estaba Moisés, adoraron a Moisés. Y comenzaron a acomodar lo que Moisés les enseñó a su manera. Comenzaron a enseñar y acomodar como ellos les pareció. Viene Josué y entra a la tierra prometida. Y comienza a repartir y se comenzó a cumplir la palabra de Dios que dio a Abraham. Vete, Abraham, de Ur de los Caldeos, y yo haré de ti una gran nación. Y lo que se recordaba, esta es la tierra que nuestro padre Abraham se le prometió. Y ahora Dios lo está cumpliendo. Lo están viendo con sus ojos. Están disfrutando de esa tierra. Ciertamente la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Pero su corazón no estaba en Dios. Y así cada tribu se le repartió sus tierras. Y se le mencionó el nombre de cada tierra. Pero les dice, todas estas tierras están habitadas y tienen que conquistarlas. Y ahí el pueblo comenzó a conquistar esa tierra. Muere Josué, vienen los jueces. Luego el pueblo pide rey. Le dan un rey conforme al corazón del pueblo. Dios levanta a David y lo pone como rey y le dice, de ti viene la descendencia. Pero escuche, llega el tiempo de Isaías y el pueblo ya ha visto cómo se cumplió la palabra de Abraham en ellos. Las promesas que Dios dio. ¿Cambió el corazón de ellos? Siguieron de rebeldes. Viene Jeremías. Le llaman el profeta llorón. Yo no sé quién le inventó ese nombre. Pero somos más llorones nosotros.
que Jeremías. Dejé una tarea la semana pasada, ¿alguien recuerda? ¿Lo leyó usted del libro de Jeremías? Por lo menos llegó usted al capítulo 8. Lo leamos un poquito, lo repasemos. Yo sé que usted tiene una memoria linda, pero lo repasemos. O alguien lo quiere recitar de memoria, Jeremías 8, también puede. ¿Lo tiene usted? Tanto lo leyó que no lo encuentra. Va. Dice Jeremías 8, versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de los sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y todo el ejército del cielo. Y quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Era un pueblo idólatra. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Les dirás a sí mismo, así ha dicho ¿quién? ¿Era la primera vez que Dios estaba hablando? No, ya tenían toda una trayectoria, generación tras generación. Desde Abraham, desde Moisés, Josué, los jueces, los reyes. Dios siempre levantó un profeta para hablar la palabra. Pero quiero que note algo aquí importante. Que todos los profetas que Dios levantó fue no para agradecerle al pueblo su labor. Todos los profetas que Dios levantó, el mensaje de estos hombres no fue levantar al pueblo. El mensaje fue exhortación, reprensión. Todo el tiempo fue. Los profetas que se levantaban y profetizaban en el nombre de Dios siempre consolaban al pueblo. ¡Wow! Es el pueblo maravilloso. Vaya, suba, pelee. Vamos, que Dios está con nosotros. Pero cuando Dios levantaba un profeta, siempre terminaba reprendiendo. Ahora, y le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? ¿Usted ha visto que una persona en la calle se cae y se queda tirada? Se ríe con los demás. No. Ni bien ha caído al suelo y es un Bruce Lee levantándose. No pasó nada. El que cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. Usted va al centro y dice, no, para esto que no, esta dirección no es. Ya caminé 20 cuadras, no es del otro lado. Allá va. El que se desvía, dice, no vuelve al camino. Versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño. Escuche, era la primera vez que el pueblo de Israel había caído, se había apartado de la verdad. No, dice, no me gusta, pero me llama la atención la palabra, con rebeldía perpetua. A nuestros hijos les llamamos la atención, porque tenemos responsabilidad de hablarles la atención y de corregirles, de guiarlos. ¿Está conmigo?
Y cuando no nos obedecen, no nos sentimos muy bien como padres. Escuche. Y cuando ya mamá está cansada de los hijos, en su coraje le dice: eres necio como tu padre. ¿No me oyó? No. Híjole. O bueno que no me oyó. Se le salió. Y cuando platicamos con alguna amistad cercana y nos preguntan: ¿y tus hijos? Pues fíjate que yo tengo 8, pero de los 8 tengo 2 que ya no sé qué hacer. Por más que les hablo, por más que les digo, no entienden. Solamente que yo los vaya a colgar ahí en la pochota. O estoy pensando qué hacer. Dice: este rebelde a perpetuidad. Ahora, Dios dice: este pueblo de Israel es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Note algo aquí, que Dios no está diciendo: ¿para qué se caen? Que se levanten solos. Dios no está diciendo: ¿para qué se desvían? Ahora que Dios los bendiga. No. Porque como seres humanos caemos, resbalamos, tendemos a desviarnos. ¿Está conmigo? Pero lo que Dios está diciendo aquí: este pueblo cae y no se levanta. Este pueblo resbala y ahí se queda. Este pueblo se desvía de la verdad y ahí se queda. Eso es lo que Dios está diciendo. Esos son rebeldes, pero tienen una rebeldía perpetua, porque abrazan el engaño y no han querido volverse. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos desviado? El problema no es si has caído, el problema no es si te has desviado, el problema está que te has quedado en ese lugar. Cuando la rebeldía nos controla, yo sé lo que hago. Si tú sabes lo que haces, no necesitas a Dios. Si tú sabes cómo guiar tu vida, no necesitas de Dios. Haz tu trono, llama a tus ángeles, sí, y busca tu demonio por ahí y dale para adelante. Amados hermanos, este es el corazón del pueblo, pero este corazón del pueblo no está surgiendo, no, ya lo traen de generación en generación. Cuando una persona, no sé mucho de ese tema, pero cuando una persona se casan entre parientes muy cercanos, hay un problema. ¿O no es cierto? Sí. Hay un problema, médicamente no sé cómo se llama, pero científicamente no sé el nombre, pero sabemos que hay un problema. Y quiero que vea esto. Pero cae en la rebeldía el hombre y dice: a mí no me importa. Yo lo quiero, yo lo amo. Y ahí están los padres diciendo no, oponiéndose, y él cae en la rebeldía. Y como no están de acuerdo como él piensa, sale con la suya. Y después de salirse con la suya, la noticia: papá, hay problemas. Por la rebeldía. Toda rebeldía, todo pecado tiene consecuencias.
Dios nos perdona, ¿está conmigo? Las consecuencias lo pagamos nosotros. Pero ¿sabes? No podemos darnos el lujo de quedarnos, de estacionarnos, de desviarnos en nuestra necedad perpetua. No podemos darnos ese lujo. Abrazar el engaño y no volver a lo que dice la Escritura. Versículo siguiente. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Qué quería el Señor? Que se volvieran, que hablaran rectamente. Pero dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada uno se volvió en su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dios tenga misericordia de nosotros para no caer en semejante error. ¿El pueblo de Israel aceptaba que estaban en un camino equivocado? No. Por eso Dios permitió que sacaran de los sepulcros los huesos de sus sacerdotes, los huesos de sus reyes, dice, que queden bajo el sol y bajo la luna. Y ahí está, se postraban ante las estrellas, se postraban ante las imágenes, ante las piedras, ante las maderas. Ahí están sus huesos, era una vergüenza. Queridos hermanos, nosotros decimos vivir en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos viven en el tiempo de la gracia? ¿A solo una persona? ¿Usted guarda los mandamientos, guarda la ley, los preceptos de la ley? ¿Cuántos viven bajo la gracia? Pregunto una vez más, ¿cuántos viven en este tiempo de la gracia? ¿Está conmigo? ¿Vivimos en el tiempo de la gracia? No los veo, escucho convencidos. ¿Cuántos viven en el tiempo de la gracia? Amén. Vamos a ver si es cierto. El pueblo judío, el pueblo de Israel que le tocó a Jeremías, ¿qué cree usted? Que contestaba cuando algún profeta les hacía la pregunta. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué cree usted que contestaba el pueblo cuando le decían cuántos aman a Jehová, el Dios de Abraham? ¿Cuántos viven bajo esa cobertura del Dios de Abraham? ¿Y qué decían? Pero cayeron y no se levantaron. Se desviaron y no volvieron al camino. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Dios dice, yo traté de escuchar y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta, no hay hombre que dice, ¿qué he hecho? ¿Cómo estoy caminando? En serio, quiero analizar mi vida, cómo está delante del Señor, delante de la palabra de Dios. Porque la vida que tenemos es como la neblina. Es como el frío que no lo levantó hoy temprano, por eso vino usted tarde al discipulado. Ah, qué rica está la chamarra, qué rica está. No. Y dijo, no, ni el sol ha salido, son las 6 de la mañana. Me levanto 10 para las 10, me baño, me cambio, desayuno y llego. ¿Dónde está la neblina? ¿Dónde está el frío? ¿Alguien tiene frío ahorita?
estuviera usted enfermo. Así es nuestra vida, pasajera. No nos damos cuenta que ya estamos viejos, que ya estamos grandes, que los años se nos van quedando. Y es una bendición llegar a la vejez con el corazón hacia Dios. ¿Está conmigo? Es parte de la vida y tenemos, en ese camino vamos. Pero la vida es muy corta. Este pueblo de Israel está rebelde. Y mire cuántos años ha pasado que existió este pueblo de Israel. Miles de años. Ya pasaron miles de años. Pero quedó escrito que este pueblo fue rebelde. Perpetuamente. Amados hermanos, usted va al panteón y en el panteón dice en la lápida: rebelde a perpetuidad, le vamos a poner. No, ya cuando está muerto el hermano se habla grandes cosas del hermano. No, el hermano es fue un fiel hombre del Señor, el hermano fue esto, el hermano se saca un currículo, no sé de dónde se saca tanto. Señor lo tenga en su gloria. No. En ocasiones a mí me ha tocado ir a predicar la palabra de Dios cuando fallece un hermano y le digo, yo lo que puedo decir es, delante de nuestros ojos dio testimonio que era cristiano. Pero la última palabra lo tiene el Señor. Le digo, está con el Señor en su gloria. Usted no se preocupe, hermano. El hermano yo lo vi en visión que se fue con el Señor. Y ya estando allá lo encuentra en el infierno. ¿Por qué él se va en el infierno? ¿Cuántos se van al infierno? Dios está diciendo que como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, así fue este pueblo. Versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la gruña y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Los animales conocen. Los animales se trasladan de un lugar a otro y tienen que, algunas aves tienen que volar kilómetros y kilómetros, cruzar el océano, pero llegan porque conocen, saben. La gallina cuando ya está cayendo la noche, comienza a ver dónde se puede librar del tlacuache. El tlacuache de su amo porque se lo quiere comer. Lo escuchó en la plática. Dice, donde mi amo no me encuentre y lo agarre la otra, que no me agarre a mí, la colorada. Sabe que es tiempo de ir a dormir, sabe que es tiempo de ir a descansar. ¿O no es cierto? O le entra la noche una gallina y dice, ¿y ahora qué hago aquí en la sala? ¿No será que te ha sorprendido la noche y no sabes ni qué hacer? Hoy es día de culto. Sí, pero como la gallina te agarró en la sala. ¿No sabes? ¿No conoces el tiempo? ¿No sabes por qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito en tu vida por lo cual el Señor nos permite ver la luz del día? Escuche. Y nos bendice con una familia, nos bendice con una comida, nos bendice con el vestido, con hijos y nos da mucha libertad. Pero el propósito de todo es la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces cada día yo tengo que ir poniendo piedra
por piedra en mi vida. Si decimos que la vida del hombre es como la neblina, es como la hierba que sale, florece y en la tarde se marchitó por el sol. Así pasa. Cuando tienes 15, 16 años, quieres jugar, quieres hacer ejercicio, tienes mucha energía. Cuando tienes 48 años, ya solo lo miras. ¿Qué pasa los que están haciendo ejercicio? Y de repente como que te quiere salir el atletismo, pero no te sale, lo tragas completo. Queridos hermanos, mi pregunta es, ¿cómo Dios se expresa hoy de nosotros? ¿Cómo Dios nos ve? ¿O será que estamos llevando el camino de este pueblo de Israel? Dice 1 Corintios 10 que estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no cometamos estos mismos errores. Caes, levántate. Vuelves a caer, levántate. Caes 10 veces, levántate 10 veces. Te desvías 10 veces, vamos, regresa al camino. ¿Está conmigo? Versículo siguiente, 8. ¿Cómo dices? Nosotros, mire qué decían, somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Escuche esto. ¿Cuántos viven bajo la gracia? Lo mismo decían ellos. ¿Cuántos están bajo la ley de Dios? Decían amén. Ciertamente dice, y la ley de Jehová está con nosotros. Vivimos en la ley, nos sometemos a la ley, caminamos en la ley. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La ley de Dios que ellos cumplían era una ley recortada, hecha a la medida de la rebeldía del pueblo. Y por eso Dios les está hablando con claridad. ¿Qué hemos hecho nosotros de la palabra? ¿No será que estamos recortando la palabra? ¿No será que estamos como este pueblo buscando emociones, buscando vida, salud? Gracias, ahora tenemos nuevo presidente de la República. Dios guía a ese hombre, Dios bendiga a ese hombre. Pero mi esperanza no está en ese hombre. Mi esperanza, ¿en quién está? En Cristo. Queridos hermanos, versículo siguiente. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Lo que está pasando en el pueblo de Israel, ellos aseguraban y decían ser sabios. Ellos aseguraban y decían, nosotros tenemos la ley de Jehová. Pero no era cierto. Y ahí está Jeremías. Por eso Dios levanta a Jeremías. ¿Y qué vida de Jeremías? Usted va a leer el libro de Jeremías y se va a encontrar con unas palabras de Jeremías. Ojalá le produzca vergüenza al ver este hombre cómo el pueblo se perdía. Al ver lo que pasó este hombre por hablar la palabra de Dios, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por eso nunca podemos nosotros ser sabios de nuestra propia opinión.
Tenemos la palabra más segura de todos los tiempos. Aunque mi sabiduría humana pueda convencer las mentes terrenales, aunque mi sabiduría humana pueda emocionar el corazón o el alma de la gente, eso no me interesa. Me interesa a mí hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Hermano, es que se trata de hablar con amor. Sí, hablar con amor es hablar con la verdad, es enseñar la palabra. Jeremías está hablando al pueblo de Israel. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno. Léalo ese versículo, por favor. A ver si no le pasa la navaja por ahí. Está pesado esto. Pero versículo 6, 8. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Qué decían ellos? Somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Pero qué decía Dios? Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. ¿Será que en nuestro tiempo que vivimos hay alguien que predica engaño, mentira? Es lo que más abunda. Ofreciéndole a la gente mejorar en su economía, mejorar en su familia. El negocio te va a ir de maravilla. Tienes cáncer, el Señor te va a sanar y te va a curar para que sigas de rebelde. Mejor arrepiéntete y que el Señor te lleve. ¿Está conmigo? Cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño, sigue la avaricia. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué ofrecen en ese tiempo? Ahora, escuche, este profeta Jeremías está hablando al pueblo, está advirtiendo al pueblo, porque el pueblo se está desenfrenando, dice ahí, como un caballo que arremete a la batalla. Entonces Dios le está hablando una y otra vez. Note algo aquí importante, que el pueblo de Israel está sitiado por el ejército de Babilonia. Y el pueblo de Israel, estando sitiado con el ejército de Babilonia, fue a pedir ayuda a Egipto. Y Egipto le dio ayuda y se retiró el ejército de Babilonia. Pero dijo Nabucodonosor, puedo conquistar a Judá. Hicieron alianza con los caldeos también. Pero luego, nuevamente viene el ejército de Babilonia y se pone enfrente de los muros de la ciudad. Note algo aquí. Y está el ejército de Babilonia por 2 años sitiando a Israel. Sitiando los muros. Y está Jeremías hablándoles, ustedes cayeron, ustedes se desviaron, ustedes no están buscando al Señor, ustedes están hablando engaño desde el sacerdote, desde el más pequeño al más grande, el sacerdote, todos hablan engaño. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, si no Dios los va a llevar a la esclavitud. Escuchaban la voz de Jeremías. ¿Y qué hacían con Jeremías cuando hablaba la palabra? Si no lo mataban era porque Dios estaba con Jeremías.
y tenía que levantar a un Jeremías. Pero sí recibía los golpes Jeremías. ¿Dios estaba con Jeremías? Estaba con Jeremías, pero recibía los golpes. Escuche, Dios estaba con Jeremías, pero Jeremías fue metido muchas veces en las cisternas llenas de lodo. Fue golpeado muy fuerte, fue azotado, fue encarcelado, pero Dios estaba con él. Es que si Dios está contigo no vas a sentir los golpes. Eso decía Jeremías. No, lo estaba viviendo en carne propia y era un profeta de Dios. 2 años sitiando los muros de Jerusalén. El pueblo está viendo que los babilonios quieren entrar. Y el pueblo no se arrepiente, el pueblo está en la idolatría. Por eso dice el versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Y el profeta les está hablando, y el pueblo rebelde, con una rebeldía perpetua. ¿No nos lleva a la reflexión este pasaje, esta escritura? ¿Cuántos viven bajo la gracia? Ojalá me dé tiempo llegar ahí. ¿Cómo decís nosotros somos sabios? ¿La ley de Jehová está con nosotros? Escuche. Y los profetas falsos gritaban paz, juzgando a la hija o curando a la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Paz querían, pero en la espalda. Y lo recibieron, lo llevaron cautivo, saquearon al pueblo, derribaron los muros. Y ya cuando van en la cautividad van llorando y van gritando Dios. Y Jeremías comenzó a hablar la palabra, y la palabra que Jeremías dio se cumplió cabalmente. Y el profeta Ananías, que estaba en contra de la escritura, era un profeta falso, le dijo: tú este año vas a morir. Y ciertamente no llegó el año y murió. Y se cumplió todo lo que Jeremías le dijo al rey. Escuche, pero cuando Dios llevó cautivo al rey, Nabucodonosor puso otro rey. Y este rey fue muerto porque se levantó uno del pueblo, porque deseaba ser rey y lo logró. Pero estando como rey en Judá y teniendo toda la palabra confirmada, la palabra que Jeremías había dicho, tal cual lo había dicho, así se había cumplido. ¿Sabes qué hacía el pueblo de Israel? Seguía de rebelde. Pero lo más duro y lo más triste no es eso. Lo más triste es que nosotros tenemos todo este testimonio. Inventamos cada pretexto. Eso es lo más triste. Inventamos cada pretexto para vivir el evangelio a nuestra manera. Dice Dios: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos.
¿por qué no estamos sentados, reunidos? Y entremos en la ciudad, en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esto, escuche, están tratando de reflexionar cuando ya Babilonia ha entrado a la ciudad. Esperamos paz y no hubo bien. Se dieron cuenta que Ananías no hablaba la palabra de Dios, pero le creyeron a Ananías. Esperamos paz y no hubo paz. No hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra y vinieron, dice, y desollaron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Dios le está hablando al pueblo a través de Jeremías. Y esta palabra se fue cumpliendo de una manera justa, como Dios lo había dicho a Jeremías. Ahora el pueblo está cautivo. Y Dios lo mete cautivo para que pueda volverse a él. Porque sabe Dios que desde ese grupo que metió cautivo a Babilonia hay un remanente. El plan de Dios ya está, que vendrá el Mesías. La mayoría de esa generación que entró en la cautividad se quedaron en Babilonia. 70 años estuvieron en Babilonia. Y después de 70 años comienza Dios a despertar el espíritu de Ciro, rey de Persia, para dejar y apoyar económicamente para la reconstrucción del templo y del muro. Y Dios comienza a despertar también los que tenían que regresar. Y dentro de esos hombres que tenían que regresar estaba un hombre llamado Telem. Esdras 10:24. Y Telem significa resplandecido, iluminado. Un hombre que le enseñan algo, que le dan luz para que pueda ver. Ahora, ¿por qué Telem regresó? Porque Dios iluminó su vida. Ahora, Telem significa iluminado, resplandecido, nótelo aquí. Este hombre, Telem, salió de Babilonia y ahora está en la fila para despedir a su esposa de Babilonia. Amados hermanos, analicemos un momento por qué decimos nosotros que vivimos bajo la gracia. ¿Por qué Telem obedeció? ¿Quién despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia? Dios. ¿Quién despertó el espíritu de Telem para regresar? Dios. ¿Por qué Telem obedeció? Porque fue iluminado. Hemos sido iluminados con la verdad, con la palabra. Analicemos un momento la vida que decimos llevar en la gracia de Dios. Teniendo ahora un Redentor, Cristo Jesús. Teniendo ahora su palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Santificados y glorificados. Tenemos un paquete completo. ¿Y qué estamos haciendo con ese paquete? Tal parece que nos está quedando grande el paquete.
Quiero repetir esto. Vemos la rebeldía del pueblo de Israel. Desde Moisés, en el desierto. La rebeldía del pueblo de Israel con Josué, con los jueces, con los reyes. Los mismos reyes que no se sometieron a Dios y siguieron sus propios caminos. Y Dios le llama rebeldes con rebeldía perpetua. Pero ahora nosotros que tenemos el Redentor, su palabra, justificados, santificados y glorificados, ¿qué estamos haciendo con ese paquete completo? ¿De qué sirve cargar una Biblia debajo del brazo si no sé leer? ¿Solo por andar este libro con hojas me va a ayudar? ¿Qué estamos haciendo? Estos hombres, Telem encontró su motivación en la venida del Mesías. Estando en Babilonia. Pero escuche, regresa a Jerusalén. Sus padres fueron llevados a Babilonia, ahora él regresa a Jerusalén. Esdras está listo para iniciar la adoración. Ya están los muros, ya está el templo. Y comienza a leer Esdras y se da cuenta que tenían que despedir a sus mujeres. Y ahí está Telem, se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue. Bien podía regresarse. Pero ¿sabes qué hizo? Se negó a sí mismo. ¿Sabes qué no queremos hacer nosotros? No nos queremos negar a nuestro tiempo, a mis fuerzas, a mi sueño, a mis sueños. No queremos dejar la pereza. No queremos dejar la apatía. La avaricia nos corona. Por eso todo es mí. De dinero, chilla el oído cuando se pide cooperación. ¿Por qué? ¿Queremos que Dios nos bendiga? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos caminando en su palabra? ¿Qué le llamas bendición? Bendición le debemos de llamar cuando padecemos por Cristo. ¿Está conmigo? Porque cuando tienes dinero puede ser que el dinero te haga daño. ¿Ahora es malo tener dinero? No. Solo que tenemos que ser buenos administradores. Amados hermanos, tenemos esto. Telem se negó a sí mismo, tomó su cruz y se anotó en la lista. Y dijo, yo voy a despedir a Zoila. Porque fue iluminado. Nosotros decimos andar en luz. ¿Cuál es tu luz? El pueblo de Israel decía, nosotros somos sabios. Pero cayeron en una necedad muy dura, muy difícil. Si Dios es nuestra luz, es correcto. Pero si nuestra razón nos está guiando como hijos de Dios, pongamos un alto. Pongamos un alto. Ahora, todo comienza aquí. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. No yo. No son mis palabras las que te tienen que mover. No, es el mensaje de la Escritura que se está viendo claramente cómo el pueblo de Israel vivió y hacia dónde llegó.
¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Pero dejemos que sea el Espíritu Santo que está hablando en nuestros corazones. La Biblia está llena de exhortación. Que nos quede claro, no de sugerencias. La Biblia está llena de exhortación, no de sugerencias. Eso es cierto. La Biblia está llena de exhortación, mas vosotros lo habéis hecho un libro de sugerencias cristianas. Lo mismo hizo el pueblo cuando estuvo Jeremías. Constantemente habló la palabra de Jehová y el pueblo no escuchó. Lo acusaron a Jeremías de apoyar a los caldeos. Lo acusaron a Jeremías de apoyar a los de Babilonia. El ejército de Babilonia sitió, se cumplió lo que Jeremías dice. Y cuando usted vaya por el capítulo 39 se va a dar cuenta que 2 años estuvo, 39:1 de Jeremías, se va a dar cuenta que 2 años estuvo sitiado Israel. Y Jeremías seguía hablando la palabra de Dios. Pero la idolatría del pueblo siguió. El profeta Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, siempre hablaba algo en contra de la palabra de Jehová, de Jeremías. Siempre hablaba algo a favor del pueblo. Queridos hermanos, decía Ananías, Dios ha quebrantado el yugo de Babilonia. Ustedes no tienen que tener temor, no importa que estemos rodeados. Dios ha quebrantado el yugo de Babilonia y sigamos adorando, sigamos viviendo en la avaricia, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Hacia dónde corrían? A la avaricia, al engaño. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos sitiado y no podemos ver que Dios nos está hablando? Pero sí sabemos escuchar bien a Ananías, que nos dice, usted está bien, te irá muy bien, hermano. ¿Ah? La semana pasada hablábamos de las ideas que nosotros hemos cristianizado. La ideología de género. Ya no es quién eres por naturaleza, sino que somos cuerpos hablantes y tú decides quién eres. Así está el pueblo de Israel. Desafortunadamente así está. Están muchas personas que se llaman cristianas. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para saber lo que significa la vida cristiana. Por eso la mujer samaritana, lo primero que le dicen es, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién te dice, dame de beber? Dice, tú le pedirías a él, del corazón va a salir. Dice, y él va a poner en ti una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Conocer? Al conocer yo voy a pedir. Al pedir, él va a poner en mí una fuente que salte para vida eterna. La pregunta válida: ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué fuente está fluyendo que nos lleva a la vida eterna? Amados hermanos, deseamos las cosas que vemos. Usted lleva a su esposa a la tienda, al centro, al súper. Necesita usted paciencia. Ahí es donde sale el fruto. Paciencia. Quiere mirar, quiere probar. Mira, qué bonita blusa.
Sé que le miró bonita. Voy a preguntar el precio. Aquí tengo mi ahorrito que encontré en la lavadora. Un azulito que dice Benito Juárez. Con ese sale. Paciencia. Amados hermanos, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué fuente está fluyendo en nuestras vidas? ¿Que nos está llevando a la vida eterna o a buscar las cosas materiales? Estamos haciendo lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Queremos todo. Por eso, en ocasiones las mujeres, no todas, no podemos generalizar, pero muchas ya tienen el escáner dentro. Lo escanean bien. ¿Cómo vino? ¿Qué viste? ¿Qué color? ¿Qué trajo de nuevo? No sé cómo miran hasta la pestaña, la última pestaña, dice, mira, es que ya traen el detector, el escáner. Así deberíamos nosotros desear entender la palabra, amar la palabra, buscar la palabra. Yo quiero conocer la palabra de Dios. Hablaba el hermano Héctor a las 9 de la mañana, deseamos los mejores dones. Pero todo el mundo pide don de sanidad, don de milagros. Yo quiero tener el don de dar, porque el de don de dar eres muy bendecido. Si eres nacido en pleno centro de Monterrey. Y dice un hermano, y tu grupo favorito son los recodos. Amados hermanos. Ay, es que hermanos, que aquí lo está abriendo ya muy fuerte el corazón. Pero abriendo, hablando así, no entra. Decimos vivir bajo la gracia. Y decimos vivir bajo la gracia porque hacemos lo que bien nos parece. Decimos vivir bajo la gracia porque obedecemos como nosotros entendemos. Decimos vivir bajo la gracia porque estamos obedeciendo como mejor se me acomode. Decimos vivir bajo la gracia porque no nos interesa su palabra. No tenemos oídos para oír. Pueblo de Dios, hijos lavados, redimidos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero si Dios ha puesto en nosotros una fuente que salte para vida eterna, se tiene que mirar. El que caiga, que se levante. El que se ha desviado, que regrese. Vivir bajo la gracia no es simplemente llamarse cristiano. No es vivir como llanero solitario, haciendo y obedeciendo como yo quiero, ignorando la escritura. Eso es lo que hicieron estos hombres. Eran sabios, pero apartados de la palabra de Dios. ¿Qué tanto interés tenemos cada día en someternos a su palabra? Olvidando lo nuestro. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Es que el sacrificio de Jesús, ni la película, ¿cómo se llama la película? Ni la pasión de Cristo te movió. Simplemente lloraste un rato y dices, ay, terrible. Pero lloraste por la escena que estabas viendo, pero tu corazón estaba endurecido.
Como cuando lloras, cuando ves un perro que está sufriendo. O ves que es atropellado un perro, y dices, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Así estabas viendo la película La Pasión de Cristo, pero pasando la película, la recomiendas, estuvo muy buena, sí, me hizo llorar. Si no se trata de llorar, que te quebrante el corazón. Aquí está su palabra. ¿Qué tanto interés? ¿Tenemos la fuente? Hay tantas cosas en la vida que van a querer apagar, calmar esa fuente de agua. Pero escuche, ayer me tocó subir agua, como a esta hora, estaba el calor bien rico, y conecté la bomba porque hay unos empaques que son muy caros y nadie los ha podido conseguir, vale como 10 pesos cada empaque, y como todo lo tiene que hacer el pastor, pues lo tuve que subir el agua, ¿va? Y eso es cierto. Pero vamos, lo acomodé y apreté lo más que pude. Busqué una franela y apreté y conecté la bomba. Y subía, ¡fum! Iba corriendo al rotoplas y se escuchaba. Parece el aguacero dije, está bien. Pero a los 2 minutos o al minuto quizás, la bomba comenzaba a bajar su presión. Quedaba trabajando, mas no estaba subiendo agua. Y otra vez, desconectaba y volvía a conectar. Y hacía lo mismo, subía agua, corría al rotoplas. Sí. Dije, asiste el pueblo. ¿Sabes por qué Dios me enseñó que yo hiciera eso? Porque asiste el pueblo. Estábamos ocupados viendo este asunto del cañón, y regresaba y ya la bomba seguía trabajando, mas no estaba subiendo agua. Desconectaba otra vez y volvía a conectar. No, dije, es mucho. Volví a revisar. Saqué la tuerca y volví a apretar con fuerza, pero me di cuenta que quedaba flojo. No llegaba. Entonces, al no llegar, al no haber un ajuste, y apretaba la tuerca, pero no llegaba la rondana o el cople que tiene que llegar, entonces comenzaba la fuga y la presión comenzaba a bajar. Y le duraba la presión lo que te dura el domingo en el culto. Ya está el pastor conectando otra vez, y hablando otra vez, y animando otra vez, y pidiendo otra vez, y rogando otra vez, y suplicando otra vez. Apreté primero el buje, que no entraba bien, el cóplece. Y ahora sí metí la rosca, y ¡fum! Se fue. Rebalsó de agua el tinaco. Ojalá y esté apretando bien la palabra de Dios en tu corazón, para que salte. Me dijo mi esposa, me voy, espera unos 10 minutos más. Cuando el agua esté saliendo del tinaco, es ahora para. ¿Cómo supo que se llenó? ¿Qué va a rebalsar en ti? Dice, rebelde con perpetuidad. Fueron rebeldes con rebeldía perpetua. ¿Qué tanto interés? Amados hermanos, les soy sincero, a mí a veces me da pena hablar así. Pero ¿sabes? No me puedo detener. Porque tengo que hablar lo que Dios me dice. Hablaba el hermano acerca de los dones que se manifiestan. Y yo creo que en la predicación se manifiesta el don de la profecía, el don de la sabiduría, el don de discernimiento. Y como decía él, lo peor que un pastor
hace es pararse en este lugar y estar echando pedradas. Eso es lo peor. Hablar indirectas porque sé esto, porque me dijeron esto. No, olvídese de eso. Pero yo veo que en la palabra de Dios, a un Pablo con toda la revelación le aplican un aguijón. Aquí está. Job, el hombre justo, varón perfecto, apartado del mal, le sobrevino para purificar. Amados hermanos, analicemos nuestro camino. Analicemos nuestra vida para que, si nos hemos desviado, regresemos. Si hemos caído, nos levantemos. Salmo 119, por favor. Salmo 119. Lo leemos el capítulo y ya nos vamos. Y lo explicamos versículo a versículo. ¿Lo tiene usted? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. Escuche, note que dice, bienaventurados los perfectos. ¿Ahí se queda? ¿Los perfectos de qué? Ahora, ¿en qué camino estamos nosotros? Hermano, yo, gloria a Dios, estoy como cristiano desde hace años. No, te estoy diciendo que te llames cristianoide, no. Te estoy diciendo, está diciendo la Escritura, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Por qué tu camino es perfecto? Porque estamos obedeciendo a la palabra. A salir de tu casa, vives en la colonia Santana y ya sabes la ruta que vas a agarrar. Pero imagínate, voy a la iglesia domingo 9 de la mañana y agarro para Chiapas Corzo. Y ya están en el malecón. Si hay culto hoy. Si al culto iba, ¿por qué estoy aquí? Hay muchos cristianos así. De repente se da cuenta, pero ya bueno, pues ya. Hay que disfrutarlo, ya no te sientes culpable, disfrútalo. Los perfectos de camino saben a dónde van. ¿Por qué es perfecto nuestro camino? Porque estamos caminando de acuerdo a la palabra. Los que andan en la ley de Jehová. No dice que son perfectos, no, el camino es perfecto. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo sigo a Cristo, mi camino es perfecto. Lo mismo que hizo Telem. Negó, tomó su cruz y siguió. Supo que su camino es perfecto. Juan 5:30. Yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y sé que mi juicio es verdadero porque hago la voluntad del Padre. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, es que ya lo está diciendo el hermano y tengo que hacer. Bueno, es que ya te tienen que rogar y ahí está tu mujer tratando de convencerte, te echa flores, te echa agua bendita, te rocea de algo. A ver, mi amor, te hace tus gustos en tu desayuno. ¿Qué quieres, por favor? Pero levántate temprano y este el lagarto como que... Dios tenga misericordia de nosotros. Es que somos muy llenos de pretextos. En serio. Yo sé que se cansa el cuerpo. Yo sé que después de comer, lo que quieres es una hamaca.
Y es bueno, relájese, disfrute su hamaca. Pero no todo el tiempo, pues. Que no sea el pretexto. No, hermanos. Que no sea el pretexto. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la fuerza. Pero mi capacidad y mi fuerza, si viene de Él, se la doy a Él. ¿Está conmigo? Ojalá llegue hacia los 80 años. Que lo dudo porque no como berro diario. Pero los años que me quedan, quiero dedicar mi fuerza a Dios, mi vida a Dios. Quiero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Quiero que mi camino sea perfecto. Pretextos, cansancio, la pereza, no me tiene que desviar. No, hermanos. Si hay algo que me tiene que motivar, es la Escritura, es la palabra de Dios. Versículo 3. Los bienaventurados, los perfectos de camino, los que guardan los testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Por qué remarca con todo el corazón? Porque hay gente que le busca con el bofe. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando habla de iniquidad aquí habla de lo que el hombre natural produce. ¿Qué produce el hombre natural? Pecado. Voluntariamente, involuntariamente, eso produce pecado. Pero dice, el que anda, el que es bienaventurado y camina en el camino perfecto, en la ley de Jehová, el que guarda los testimonios y con todo el corazón le busca, no hace iniquidad. No fabrica iniquidad. No genera iniquidad. Comete pecado. Se levanta, se desvía y regresa. Porque anda en los caminos de Dios. Por ahí un hermano escribía en el Face y decía, nosotros tenemos esperanza de que un día vamos a ver a nuestros familiares en el cielo. Pero aquellos que no conocen a Dios, ¿qué esperanza tienen? Ninguna. Que su compadre lo van a ver en el infierno. ¿Usted quiere ver a su compadre allá? Los que andan los que son bienaventurados, los perfectos de camino, no hacen iniquidad. No está en el corazón de ellos el hacer lo malo, en dañar. Es que me lo voy a pagar, es que la venganza dicen que es dulce y lo quiero probar. ¿Quieres probar la venganza? Lo puedes hacer, pero haz una pruebita antes. Porque hay mucho alacrán. Agarra un alacrán de esos y te lo metes en la bolsa. Y cuando veas a tu enemigo te lo vas a poner en la espalda. Pero antes de que hagas eso, quién sabe cuántas veces ya te picó. Ya tu lengua, ya no hay lengua. Yo creo que eso se necesita para muchos, ¿verdad? Me está cayendo la revelación. Para que se les duerma la lengua, no que se les duerme, pero en el chisme. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Lo que yo quiero que vea es el clamor, la oración, este salmo, de qué corazón está saliendo. ¿Será que este corazón tiene la fuente de agua viva? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
¿Por qué el cristiano se vive quejando? Es que yo no me merezco esto. Es que yo no sé por qué me vino esto. Es que yo no sé. Y dice, Señor, ¿por qué? Ayúdame, reprendo, lo ato, lo machaco. Sus juicios son justos. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Esto es lo que en nuestro corazón surge cuando la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón. Amados hermanos, no podemos estacionarnos y que Dios diga de nosotros, tienen una rebeldía perpetua. Dios dice, si has caído, levántate. Si te has desviado, regresa, vuélvete a Dios. Amados hermanos, ¿somos bienaventurados? ¿Por qué decimos que somos bienaventurados? Y seguimos haciendo nuestra voluntad. Y seguimos obedeciendo como nosotros queremos o entendemos. Oímos la palabra y la palabra no tiene cabida en nuestros corazones. Oímos la palabra y como no se acomoda y no produce algo terrenal, ignoramos la palabra. Nuestro camino es camino de rectitud. O se está cumpliendo la palabra desde el más pequeño hasta el más grande. Han seguido el camino de la avaricia. Tenemos que aprender a vivir para Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Muchos quieren ser el condimento indispensable. No. La sal de la tierra es para conservar. Pero si la sal no hace su función, será tirada por los hombres y será hollada, será pisoteada y no servirá más que para nada. Si nosotros decimos ser sal de la tierra, tú dirás, hermano, yo soy sal, pero soy sal de la mesa. Eso es diferente. ¿Quieres ser la sal de la mesa o quieres ser la sal de la tierra? Amados hermanos, la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos son luz aquí del mundo? ¿Y qué hacen debajo de la mesa? Vosotros sois la luz del mundo. No se puede poner un candil debajo de la mesa, se tiene que poner arriba. Y al ponerla arriba se va a mirar, se tiene que a cumplir su misión, alumbrar. Por eso dice Pablo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente hasta la venida de nuestro Señor. Vivir, cualquiera vive. Morir, el remanente está dispuesto. El Evangelio no es comida, no es bebida, es poner a Dios. ¿Cómo se ve?